tú hacer la actividad, que es ontogenia. Recuerden que ustedes están en formación y se tienen que quitar ya la mala costumbre de creer que si vinieron a una clase de hematología de hemograma es porque vamos a hablar de hemograma. La formación es todo y ustedes están en una carrera médica. Y formación es cómo me enfrento al paciente, cómo debe ser el idioma mío. Es decir, de la misma manera hay muchos temas que ustedes no han leído, pero yo sé que me estoy convirtiendo en médico cuando soy capaz de interpretar ciertos términos. ¿Ok? No todas las cosas nos caen y las leímos. Hay cosas que las entendemos a partir de una cantidad de conocimiento que vamos sumando sin darnos cuenta. Doctor, ¿usted qué entiende por ontogenia? Sí, señor. ¿Cómo es su nombre? Héctor Gómez. Doctor Héctor, ¿qué entiende por ontogenia? Porque entiendo por ontogenia el desarrollo morfológico del cuerpo desde la etapa fetal hasta la etapa senil. Ok, la ontogenia puede ser el desarrollo, evolución. En este caso vamos a hablar de la ontogenia en la sangre. Sería el desarrollo evolutivo de las células de la sangre. Doctora, usted está allá que está concentrada escribiendo todavía. ¿Cómo es su nombre? Doctora Gina, ¿cuáles son las células de la sangre? Duro para que lo hagamos todos. Las células blancas, donde se ponen los leucocitos, también tenemos lo de las plaquetas, las rojas, tenemos los eritrocitos, y de ahí pues, por decirlo así, las células que se derivan de ellos, que encontramos los sinófilos, los linfocitos. Ok. Usted, doctor, ¿cómo es su nombre? Amén. ¿Qué piensa usted, doctora, de la respuesta de su compañero? Un poquito enredado. A ver, aclárela un poquito. Estarán los glóbulos rojos, que son los eritrocitos, las plaquetas, y están los glóbulos blancos, que son los leucocitos, que son los que se subdividen en neutrófilos, linfocitos, basófilos, eosinófilos. Ok, ¿qué más? Todo eso. ¿Alguien que quiere complementarle al doctor o corregirle? ¿Está de acuerdo? Pues también ahí le faltó las plaquetas también. La plaqueta. Tiene miedo si acaso él le va a pegar a la salida. Y venga, me avisa. Ahí lo va a ver. Bien. Hoy vamos a hablar de un hemograma. Doctor, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo lo hundes? Lorgio. No, usted es Lorgio. Sí. Oiga, mi no, Lorgio. Usted, Jorge Ucros. A Lorgio y Ucros, hay mucho. Jorge, ¿qué entiende por hemograma? Bueno, hemograma, más que todo, nos dice es como una ayuda diagnóstica en la que nos muestra ciertos valores digamos que de las Doctor, ¿cómo es su nombre? Levi. Doctor, ¿cuál es el estudio de laboratorio que usted cree que más se pide en el mundo entero? ¿Está seguro de eso? Sí. Ok. ¿Qué esperaría usted de cualquier médico con respecto al hemograma, siendo el estudio que más se pide en el mundo? Que sepa mucho de hemograma, ¿no? Y lo primero que debo saber de cualquier tema es definirlo. ¿Ok? El curso es muy masculino, veo pocas mujeres, es medio atípico. Lo normal es que sean muchas mujeres hoy día. Doctora, usted que está de rosadito, a ver, apoya a las mujeres. ¿Cómo definiría usted el hemograma? Como un examen de laboratorio que se utiliza para demostrar un conteo de las células sanguíneas. Entonces, un laboratorio que me habla de las células de la sangre. Ok. La idea de hoy es hablar algunas generalidades, vamos a hacerlo práctico, rápido, y que el resto del tiempo sean ustedes mismos los que se les ocurra las inquietudes que tienen en torno al hemograma.
porque aparentemente es un tema sencillo, pero necesitamos tener un bagaje amplio y una serie de conocimientos mínimos para poder interpretar el hemograma. Entonces, doctora, vaya colaborándonos. Como bien decía el doctor, ontogenia, en este caso las células, proceso de formación y maduración. ¿Dónde se forman las células de la sangre? Médula ósea. Entonces la ontogenia se da en la médula ósea y la gran mayoría de las células cuando salen de la médula salen completamente maduras. Digamos, algunas células completan su maduración en periferia, como los linfocitos que tienen que ir a los centros germinales secundarios, que se encuentran en qué órganos? Vaso, timo y placas de Peyer o algunas en el tipo de a nivel ganglionar o a nivel de piel y a nivel de toda la economía en una subdivisión de otro grupo celular que madura en periferia, que son los monocitos y que se subdividen en los presentadores de antígenos y los fagocitadores o macrófagos, que de acuerdo al sitio donde se ubiquen recibirán algunos nombres, ¿ok? De acuerdo a la etapa del desarrollo del ser humano en el que se encuentre, la médula o las células de la hematopoiesis se van a ubicar en diferentes sitios. En el periodo embrionario, a nivel del saco vitelino, a partir de la tercera semana ya la podemos obtener a nivel del hígado, que se mantiene prácticamente hasta el nacimiento, donde ya la médula en los últimos 2 meses es capaz de producir, sin embargo, el hígado comanda la producción general, un 80% de las células, y solo se dispara la producción francamente a nivel medular al momento del nacimiento. Sigamos. Médula ósea se encuentra en todos los huesos esponjosos. También tenemos cambios porque la anatomía ósea va evolucionando y de acuerdo a la edad en la que tenemos, algunos huesos son muy productores y otros huesos dejan de producir a medida que maduran. En las primeras etapas de la vida, los principales sitios son los huesos cilíndricos y además por la facilidad de acceso, sobre todo en menores de 5 meses, el sitio más productivo de médula ósea son los a nivel de fémur, pero es muy difícil el acceso. Tibia, por su relación anatómica, es fácil llegar a él y hacer un abordaje para el estudio de las células medulares. A medida que crecemos, estos sitios no es que dejen de producir, disminuye su producción, el hueso se solidifica demasiado y hace muy difícil el abordaje. Entonces, tenemos que llegar a sitios que son semiplanos, gruesos, como a nivel de la pelvis, y algunos más planos, pero muy esponjosos, como el esternón, que es un sitio de fácil abordaje, sobre todo en edad adulta. Sigamos. Simplemente recordarle que una médula es una fábrica productora de muchas células. Bien dijeron ustedes, las células de la sangre son 3 grandes tipos celulares. Los glóbulos blancos, que son los mismos leucocitos, las plaquetas y los glóbulos rojos, que son los mismos eritrocitos, como vamos a ver. Pero además, absorto en él, tenemos todo un estroma compuesto por grasa, compuesto por colágeno, compuesto por fibroblastos, compuesto por osteoclastos y osteoblastos, célula formadora de hueso y la reguladora de la digestión o remodelación ósea, entre otras células. Todo este estroma va cambiando también a medida que vamos creciendo y vamos envejeciendo. Tenemos una celularidad de un 100%. ¿Qué es una celularidad de 100% al momento de nacer? Es la relación de células. No es que no nada de eso, chicos, porque eso no tiene... esa vaina es un poco carreta interesante, pero no la vamos a preguntar en ningún examen. Necesitan aprender a ser médicos. Hay información que solamente se necesita para entender el tema. ¿Ok? Y eso se entiende oyendo, concentrándonos. Pero se distraen escribiendo y no entendieron nada. Les decía que una celularidad de 100% es una relación en la cual yo hago una comparación entre las células que tienen núcleo
Miren, núcleo, una célula es toda bolita que ven allí. Y el núcleo es lo que tiene en su interior. Miren que esta no tiene núcleo, esta no tiene núcleo, esta no tiene núcleo, esta no tiene, esta tiene un núcleo múltiple, esta no tiene núcleo. Las células que tienen núcleo son las células que fijan las coloraciones. Ustedes han visto un extendido de sangre periférica, una laminita, y saben que las envían al laboratorio. ¿De qué color vienen las laminitas? ¿Han visto? Rosado, dice la doctora. Azul o morado. Son los colorantes de Romanowsky, ya sea el Yensa, o el Grunwald. Estos colorantes, ¿en qué consisten? No son más que soluciones químicas capaces de fijarse al ADN de la célula. ¿Dónde está el ADN? Núcleo. Luego, una célula que no tenga núcleo puede fijar el colorante. ¿Por qué? No tiene ADN. No tiene ADN. El glóbulo rojo maduro expulsa su núcleo. No tiene ADN. La célula de grasa no tiene ADN. No fijan la coloración. Entonces se van a ver moradas todas las que tengan núcleo. Y yo hago una relación entre la cantidad de células que tienen núcleo y las comparo con el estroma, o sea, las que no captaron la coloración. Y a esa relación yo voy a decir, y hay más o menos un 90% de células nucleadas con respecto al fondo. ¿Ok? A medida que envejecemos, se calcula que por cada 10 años de edad, la celularidad disminuye un 10%. Por lo tanto, hacer un aspirado de médula ósea en un paciente de 60 años que tenga una celularidad de 50% es normal. Hacer un aspirado de médula en un niño de 15 años que tenga una celularidad de 50%, ¿cómo sería? Anormal, poca célula, y eso se llama, tiene una celularidad, no señor, no patología, terminología, que es otra cosa, semiología. Poca célula sería una médula aplásica. ¿Qué quiere decir A? Sin. ¿No tiene células? ¿No tiene células? ¿Cuántas dije que tenía? ¿No tiene células? Entonces no es aplásica. Hipoplásica. Entonces miren que terminología. Hey, si sé, tengo que trabajar sobre eso. Es una médula hipoplásica. Está por debajo de la celularidad que yo esperaba para el paciente. Secundario es que, bueno, no nos metamos en esa película. Por ahora vamos a entender el laboratorio. ¿Qué tiene que ver con esta vaina con el hemograma? Bueno, vamos a seguirle la corriente. Ya. Esto es un resumen rápido, ya se lo deben saber porque esto fue lo que les pregunté, básicamente en los dos exámenes, en las dos preguntas. Y ya lo respondieron ustedes mismos. La médula parte toda su formación a partir de una única célula. Esta es la producción básicamente de todas las células de la economía sanguínea, que dijimos que eran 3 grandes grupos, ¿no? Por un lado las plaquetas, por otro lado los glóbulos rojos y por otro lado los leucocitos. Parten a partir de una única célula madre llamada stem cell. Célula madre, célula progenitora, célula pluripotencial. Todos los nombres son correctos. Y significa que esa célula es capaz de dar 2 células hijas. Una que es la célula formadora de linfocitos y una que es la célula formadora de mielocitos. ¿Qué son los mielocitos? Las células de estirpe mieloide que se dividen en 3 grandes grupos. Las células granulares, las células rojas y las plaquetas. De las células mieloides son 3 grupos: las granulares, las rojas y las plaquetas. Mientras que la célula productora de linfocitos es una única célula que a su vez se va a dividir en 2 para producir una célula formadora de linfocitos T y una formadora de linfocitos B. Y la célula mieloide va a dividirse en 3. Una célula productora de plaquetas, una célula productora de glóbulos rojos y una célula productora de granulocitos. ¿Quiénes son los granulocitos? Mírenlo aquí.
células que tienen gránulos. Parece adolescente con espinilla. ¿Sí ves? Todas. Y dentro de ellas, ¿quiénes tenemos? Los neutrófilos o polimorfonucleares, los eosinófilos, los basófilos, incluso los monocitos. ¿Está bien? Aclaramos, los glóbulos blancos y los leucocitos son lo mismo. Los leucocitos son de dos tipos, los leucocitos de estirpe mieloide y los leucocitos de estirpe linfoide, porque es muy común oír a los médicos, incluso con grados y posgrados, diciendo que los linfocitos no son leucocitos o no son glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son las células que nos defienden de los procesos que agreden al organismo, sobre todo de tipo infeccioso o inflamatorio, ¿ok? Y esas células son divididas en dos grandes grupos. Los leucocitos agranulares y los leucocitos granulares. ¿Cuáles serán los leucocitos agranulares? Doctora, ¿cómo es su nombre? Lorena, doctora Lorena. Leucocitos agranulares, ¿cuáles serían? Los linfocitos. Muy bien, me va llevando el orden. ¿Y los granulares, doctor? Leucocitos granulares. Háblenos duro. Ayúdenlo, doctor. Neutrófilos, basófilos, eosinófilos y monocitos inclusive. Pero miren que ya encontraron algo. A pesar de que son las mismas células, los granulares son de la estirpe mieloide, mientras que los linfocitos son de estirpe linfoide. Ellos se originan de una única célula madre, pero esa célula madre se divide y da dos células con características bien diferentes. Una mieloide y una linfoide. La linfoide genera leucocitos agranulares, llamados linfocitos B y linfocitos T. La célula productora de células mieloides genera a su vez tres células. La productora de granulocitos, que son leucocitos granulares, pero de estirpe mieloide. Y esa tontería y ese juego de palabras, que en realidad lo van a usar toda la vida, se les tiene que volver común, es importante, porque cuando ustedes tengan un paciente con leucemia, las leucemias pueden dividirse en dos grandes grupos. Las leucemias de tipo mieloides, linfoides. Y entonces, pero es que esta vaina de la hematología es papaya, ya yo siento que soy hematólogo. Ya ustedes saben que las leucemias son de dos tipos, linfoides y mieloides, y las linfoides a su vez pueden ser de tipo linfoide B, linfoide T, papayita, y las mieloides pueden ser mieloides de acuerdo a la célula que esté comprometida, neutrofílica, basofílica, eosinofílica, ojo, plaquetaria y glóbulos rojos. Una leucemia a glóbulos rojos es una leucemia de estirpe mieloide. Entonces mieloide es otro error que tienen muchos médicos aún recontraespecializados. Las células mieloides no son los granulocitos. Los granulocitos son una parte de las células mieloides, porque otras células mieloides también son plaquetas y glóbulos rojos. Luego las células mieloides son de tres tipos: la plaquetaria, la de los glóbulos rojos y la de los granulocitos. ¿Está claro hasta ahí? Doctor, ¿y todo ese poco de vaina para qué me sirve? Ya vamos a ver. Para inyectarlo cada vez que yo haga preguntas. Doctor, ¿cómo es posible que una célula madre pluripotencial me dé dos células hijas y estas otras, y entonces si vienen de la misma mamá, porque la una es linfoide? Hola, pero ustedes sí son chismosos, ese es el problema de ellos. Hay que ser chismoso para ser buen médico. Miren una cantidad de cositas que tiene aquí unos recuadros que indica que esta célula, para pasar de este estadio a este, necesita una serie de estímulos.
químicos. Ahí está la interleuquina 3, la interleuquina 1, la interleuquina 6. Miren que actúa en diferentes niveles las mismas interleuquinas. La 3, la 3, la 3, la 3, la 3. Otras no, otras actúan en tiempo específico. De acuerdo al grupo de reactantes que estén estimulando a la célula va madurando y va adquiriendo unas características que la va diferenciando del otro. El papá que tiene 2 hijos los educa igual y el uno le encanta atracar en la esquina y el otro le encanta estudiar medicina. ¿Ok? Papá nunca le dice, tú atracas y tú estudias. Se dañan ellos solos en el camino. ¿Ok? Las influencias del medio son las que van dando las características específicas a cada célula. ¿Ok? Entonces resumimos. Las células de la sangre son plaquetas, glóbulos blancos o leucocitos, glóbulos rojos. Los leucocitos son de varios tipos. Agranulares, como los linfocitos. Los monocitos son mixtos. Hay monocitos, no los quiero enredar con esto. Hay monocitos granulares, monocitos sin gránulos. Pues por ahora entiéndanlos allí como en la mitad de las granulares propiamente dicho, que son los eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Y además las plaquetas. Y que si bien todas vienen de una única célula a nivel de la médula ósea, esta se divide en 2 grandes grupos, la productora de linfocitos y de mielocitos, que son todas las demás células. ¿Ok? Digamos. Cada célula, y no los voy a enredar con esto, a medida que va madurando, van cambiando las características de la célula y del núcleo. En el caso de la maduración del glóbulo rojo, la célula cada vez es más pequeña y hay un momento en que el núcleo es expulsado y el glóbulo rojo se convierte en reticulocito. 48 horas después se convierte en glóbulo rojo maduro. Estos son dibujos, estas son fotos al microscopio representando los diferentes estadios madurativos u ontogénicos del glóbulo rojo. En un glóbulo rojo que expulsó su núcleo tiene una característica muy especial. El sitio, teóricamente, para que entendamos un poquito, el sitio que ocupaba el núcleo es ocupado por una molécula compleja llamada hemoglobina, compuesta por 4 grupos hemo o hemo, con H, no con E, que son los que se tiran el pelo a los ojos para que no sepa uno si lo quieren matar o lo quieren robar el celular y se las tiran de deprimidos. Los 4 grupos hemo se asocian a 4 cadenas de globinas, que son las globinas desde el punto de vista de una sustancia química. ¿Qué es una globina? Una proteína, son cadenas de aminoácidos. Las cadenas de globina son iguales, son 4 cadenas que son iguales de 2 en 2. Las cadenas normales se llaman, de acuerdo a la cantidad de aminoácidos y al orden en que estén colocados esos aminoácidos en la estructura primaria, se llamarán cadenas alfa, beta, delta o gamma. Todos los tipos de hemoglobina normales de un ser humano tienen 2 cadenas alfa. Y las otras 2 cadenas van cambiando. Pueden ser 2 beta, 2 gamma o 2 delta. Y de acuerdo a las cadenas que la acompañen, se llamarán hemoglobina A1, A2 o fetal. Y las cantidades normales que debo tener también van a determinar si tengo un exceso de A2 o un exceso de fetal o de ambas, y esto puede ser sinónimo de algún tipo de enfermedad. ¿Okay? El grupo o hemo está formado por 4 anillos pirrónicos que se generan a partir de 2 aminoácidos esenciales, la lisina y la succinil-CoA, que luego de 9 pasos metabólicos generan la llamada protoporfirina 9. Y la protoporfirina, cuando se une al hierro, forman el grupo hemo. Entonces, una molécula de hemoglobina completa
tendrá 4 cadenas de globina, 4 grupos hemo, que a su vez está compuesto por 4 anillos pirrónicos y 4 moléculas de hierro. Y esto es lo que tendríamos en el interior del glóbulo rojo, la hemoglobina compleja donde se unen. No nos ponemos a hablar más de esto, pero es la idea. Ya, ustedes tienen que leerlo. Lo que hemos dicho hasta aquí, cómo se forman las diferentes hemoglobinas, en este caso a nivel de los glóbulos rojos, desde el estadio embrionario hasta después de nacer y cómo las curvas van cambiando de acuerdo a la síntesis de las cadenas. Al principio no hay una gran síntesis de cadena beta, pero siempre desde el principio hay cadenas alfa. Las alfas hacen parte de todos los tipos de hemoglobina y en la curva vemos que las alfas se producen siempre desde el periodo embrionario. Digamos, si nosotros hiciéramos un estudio para saber los tipos de hemoglobina que tiene un paciente, se llama electroforesis de hemoglobina y lo normal sería que la hemoglobina A o A1 represente el 96 al 100% de la hemoglobina. En la hemoglobina A2 tengamos entre 3.5 o menos puede ser 0. Y la hemoglobina fetal, siempre y cuando el paciente tenga más de 6 meses, debe ser menor o igual a 1%. Si tiene menos de 6 meses, recuerden que todavía esa es la hemoglobina que predomina hasta antes de nacer. Entonces es posible que tengamos 30, 40% de hemoglobina fetal en un paciente de 1 mes de vida y no es una patología. Tenemos que esperar más de 6 meses para ver si desaparece esa concentración. ¿Ok? Estas son las únicas hemoglobinas que yo voy a considerar normales. Pero para que la hemoglobina fetal yo la considere normal, doctora Carmen, este es su nombre, ¿sí? María, casi. Doctora María, para que yo diga que la hemoglobina fetal de un paciente es normal, debe tener ¿cuánta cantidad? Correcto. Hay que concentrarse y no escribir todo. Mejor entender. La hemoglobina fetal es normal siempre y cuando tenga 1% o menos. En pacientes mayores, porque si es menor, puedo tener más. Y para yo considerar que la hemoglobina A2 en un paciente es normal, doctor, ¿cuánto debo tener? Y si tiene 4, silencio total. Es facilito, ¿eh? ¿Cuánto es lo normal de hemoglobina 2, doctor? De 14 a 16. ¿Cómo me va a decir eso? No, pero digo en... No me diga eso. Doctora, ¿cómo se llama usted? Andrea. Doctora Andrea, ¿cuánto es lo normal de hemoglobina 2? Menor de 3.5. Menor o igual a 3.5. Y si tiene 4, ¿qué tiene ese paciente, doctora Andrea? Silencio total. ¿Por qué se dejan inyectar? ¿Usted qué dice, doctora? ¿Cómo es su nombre? Andrulia. Julia. Ah, Julia. Doctora Julia. ¿Qué tiene un paciente que tiene 4% de hemoglobina 2? Entonces ustedes están en formación. Yo no sé, doctor, ¿qué tiene? ¿O ustedes qué creen? ¿Que los médicos estamos obligados a saber todas las cosas? ¿Sí o no? No. Pero lo que sí tienen obligación de saber es comparar los laboratorios con la normalidad. ¿Cuánto es lo normal de hemoglobina 2? Menor o igual. Y si tiene 4, ¿qué tiene el paciente? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Ninguno sabe. ¿Quién diga aumentada? ¿Cómo se llama usted? Muy bien, póngase una cruz. Póngase una cruz. Positivo. Yo no sé qué tiene, doctor, pero tiene exceso de hemoglobina A2. ¿Cómo se llama eso? No sé. Y ya con eso usted puede ir a leer en la noche y preguntarle al doctor Google, que es el que más sabe hoy día.
o remitirlo al hematólogo. Y ya descubrirá que el exceso de hemoglobina A2 se llama talasemia. No escriban esa vaina, eso se les va a olvidar. Lo que quiero que escriban es el ejercicio. Un paciente que lo normal es 10.000 leucocitos y tiene 20.000, ¿qué tiene? Yo no sé qué tiene, pero tiene una ¿Qué tipo de leucocitosis? ¿Cómo se llama, doctor? Póngase Wilfred en una cruz. Tiene una leucocitosis. Lo que quiero que entiendan es que a mí no me interesa ahora mismo la enfermedad. Cuando ustedes estén en urgencia y en consulta externa, a ustedes no les interesa hacer el diagnóstico. A ustedes les interesa hacer la orientación sindromática. Son dos cosas diferentes. Entonces usted dice, este paciente tiene una leucocitosis, pero ya ustedes saben que los leucocitos son de dos tipos. ¿Cuáles son? Mieloides y linfoides. Uno solo, porque así saben todos. Doctora, ¿cuáles son los dos tipos de leucocitos que existen? ¿Cómo es su nombre? Angie. Los mieloides y los linfoides. Linfoides y mieloides. De alguna manera está bien, pero vamos a ir a una clasificación más madura. Granulocitos y agranulares, o sea, con gránulos y sin gránulos. Y los gránulos son los linfocitos y los granulares son neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Entonces yo tengo que ver si esa leucocitosis, ese es mi siguiente paso, ¿esa extensa de quién? ¿De un granular o una granular? Y cuando descubra eso, mi tercer paso es, si es por agranular, quiere decir que el paciente tiene una leucocitosis extensa de qué? Puede ser monocito, pero es... O sea que lo más seguro es que tenga una linfocitosis. Y yo tendré que ver si son linfocitos B o T. Miren todas las cosas que yo puedo ir haciendo para al final decir que tengo una gripe. ¿Verdad? Pero yo eso no lo sé, yo estoy analizando un hemograma y estoy enfrente a mi paciente haciendo un interrogatorio y una serie de preguntas iniciales. ¿Ok? Sigamos. Más de lo mismo, granulares a granulares. Sigamos. Más de lo mismo, ya no todas las células, no nos vamos a detener en cada nombre, en cada estadio, ahora mismo eso no me importa, pero lo vuelvo a hacer si quiero aprovechar la diapositiva para decirle, mientras más inmadura es la célula, en este caso los granulares, menos segmentado o polilobulado está el núcleo. ¿Lo ven? Acá hay un único núcleo, comenzó a segmentarse, se forma como una herradura, banda o callado. ¿Han oído eso alguna vez? Un hemograma. Tiene callados. Callados son las células que tiene un paciente que está tan grave que ya no habla, se la pasa todo el día en silencio. ¿Eso puede ser verdad, doctora? Lo que yo acabo de decir. ¿Cómo se llama usted? Andrea. También Andrea. ¿Andrea no es usted? Yo. Andrea, ok. ¿Quién sabe qué son los callados? Ustedes ahora no. Están enyardados. Callados es un grupo de estudiantes que los acaban de enyardar. No tienen la respuesta. Callado es una célula granular que está en un estadio donde su núcleo no está segmentado. Todavía no está segmentado. Mírenlo, estos son los segmentos, pequeños lóbulos, aquí no. Es un solo núcleo doblado. Eso es un callado y es un estadio inmaduro de un granulocito. Yo tengo una desviación hacia la izquierda en dos maneras. Cuando tengo mucha expresión de células que no han terminado su maduración en periferia, como un callado o un metamielocito, estos dos tipos de células. Pero también tengo una desviación hacia la izquierda cuando tengo un exceso de granulares polisegmentados.
sobre todo con muchos segmentos, más de 4 lóbulos por cada célula. ¿Okay? Y generalmente son indicativos de un proceso infeccioso. ¿Por qué? Hombre, si la célula, si en la periferia hay una neumonía, yo necesito muchos neutrófilos. ¿Qué va a hacer la médula? Va a estimular la producción de neutrófilos. Y si necesito muchos, van a mandar a la periferia, a la pelea, a la guerra, a las células que todavía no han completado el ciclo madurativo, pero es una urgencia. Esto es como los soldados bachilleres, nada más prestan 1 año y así convencen al papá. Va a prestar el servicio ¿dónde? La oficina. Pero apenas viene el contingente guerrillero, aquí mandan a los bachilleres que tienen 2 y 3 meses de haber ingresado y que todavía no saben ni disparar, bendito fusil. Carne de cañón. Así hay una urgencia. En la médula se ve obligada a mandar a la calle a estas 2 células. Mientras más células de estas hay en periferia, más sospechas podría llegar a tener que estoy en presencia de una infección severa. Y de acuerdo a la proporción que tenga, diré que tengo una desviación hacia la izquierda. Predominio de células polilobuladas y presencia de células que no han completado su periodo madurativo. Pero ojo que no son blastos. No son blastos porque los blastos son células que aún tienen nucleolos, que si aquí buscáramos nucleolos sería este o acá estas manchas que se ven más azules. ¿Sí ven? Que me indican inmadurez del núcleo. Permítanme un momento. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? No hay preguntas hasta ahí. Sigamos. Esto solo para mostrarle un linfocito que no ha terminado su periodo madurativo. Sigamos. Para mostrarle que de la misma forma como hablábamos ahorita de cómo se maduran los granulocitos, los linfocitos, en este caso los ve a partir de la célula pluripotencial, la célula productora de linfocitos posterior, va teniendo diferentes etapas madurativas, nunca expulsa el núcleo, nunca se segmenta el núcleo, no tiene lobulaciones del núcleo, pero sí va cambiando las marcaciones o antígenos de membrana. Y cada antígeno de membrana le va dando una característica y una personalidad, hasta convertirse en un linfocito B maduro, que no es más que una célula productora de anticuerpos, o sea, encargada de la inmunidad de tipo adaptativa. ¿Ok? ¿Y de qué otro tipo? Productora de anticuerpos. ¿Qué tipo de inmunidad generan los anticuerpos? Humoral. Mientras que, digamos, los linfocitos T en su periodo madurativo se convierten en 2 grandes grupos. Ya hoy sabemos que hay 3 con los natural killers, y de acuerdo a la expresión que tengan entre ellos de CD4 o CD8, llamaremos a estas células presentadoras de antígenos y que son reguladoras de la inmunidad celular. Los T regulan la inmunidad celular, los B regulan la inmunidad tumoral. Sigamos. Simplemente cómo se verían diferentes células en diferentes estadios madurativos. Está todo aquí con nucleolos. La trombopoiesis que se genera es la única célula que hace una maduración contraria. Todos hemos visto que la célula va de más grande a más pequeña. Aquí ocurre lo contrario, pero no es porque la célula crezca, sino porque las plaquetas se consideran fragmentos celulares, y lo que hace es que su núcleo va sufriendo mitosis y se va segmentando hasta producir plaquetas muy pequeñas a partir de un único núcleo. ¿Bien? Sigamos. Simplemente para mostrarles células megacariocitos productoras de plaquetas, miren cómo los va liberando al exterior, cómo los veo en periferia. Y aquí vemos, esto es una leucemia en realidad, pues no importa para ustedes, yo sé que hay leucemia por las características del núcleo, porque ahí vemos algunos nucleolos. Sigamos.
Ok. ¿Y dónde estudiamos esas células? En un hemograma. Y un hemograma, no lo dice el libro, lo digo yo, debe estar acompañado siempre por un extendido de sangre periférica. ¿Quién de los que está aquí tiene carro? ¿Tiene qué? Auto. Todos son montados. Por ahora. Mañana nos tocaré. Doctor, ¿se acuerda de mí? No me puede dar aquí siquiera 2 horitas de consulta. ¿Usted tiene auto? ¿Por qué no levanta la mano? También tiene preguntas. Después le tiene que enviar. El que tiene auto entiende la analogía que le voy a decir. El extendido de sangre periférica es como el seguro del auto. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. ¿Cómo así? Sí, yo le pago mi seguro, 1.000.000 de pesos al año. Si me estrellan el carro y el arreglo vale 15 millones de pesos, qué alivio que tenía seguro. ¿Sí o no? A un descarado saco 15 millones. Pero yo no quiero que me lo estrellen. De todas maneras, quiero tener mi seguro por si acaso. ¿Ok? Así pasa con el extendido de sangre periférica. Si usted pide un hemograma y en el extendido periférico, en el hemograma le dicen que el paciente tiene 20.000 leucocitos, 95% de linfocitos. Doctora, ¿usted qué pensaría que pudiera llegar a tener ese paciente? Pudiera ser una infección, tiene leucocitosis con linfocitosis. ¿Usted qué se le ocurriría? No se le ocurre nada. El doctor va a ser un buen médico administrativo. ¿A usted qué se le ocurre que pudiera tener? Y eso no es malo, ¿eh? Cada quien tiene su fuerte. Eso no es malo. Hay gente que es habilidosa para ciertas vainas, otros que son habilidosos con las manos, otros que son habilidosos en lo administrativo, otros que son habilidosos levantándose a las chicas. Hay de todo. A usted le pregunté, doctor, ¿qué cree que tiene? 20.000 leucocitos, 90% linfocitos. Ya la doctora dijo, yo pienso en una infección, que sería ¿qué? Viral. ¿Cierto? No está seguro, pero bueno, no la vamos a inyectar. 20.000. 21.000, pues. Pues ya tenía 20.000 cuando le pregunté al doctor, ya pasó un rato. Nada, va a ser la amiga de él en lo administrativo. Pero sí puede ser una infección. Una infección. ¿Usted, doctora? No, yo sé que no sabe. Estamos viendo qué se nos ocurre. Cuando uno les hace un ejercicio de esto, les estoy diciendo. Ustedes no lo ven así. No los estoy evaluando. Les estoy diciendo, díganme qué han aprendido en 9 meses. Todos tenemos un tío pesado. ¿Sí o no? Sí. El tío que llega a la casa y dice, sobrino, el médico de la familia. Sobrino, tengo este hemograma aquí que me hice ayer, que no tienes un tío así. Me puta. Y ahí como no sepa, está robándole a mi hermana. Pobre hermana mía. Yo les estoy dando la oportunidad de ver qué han aprendido en 9 meses, o sea, cómo enfrentan ciertas cosas. ¿Quién quiere hablar? Leucocitosis, 20.000 leucocitos, 90% de linfo. La doctora dice infección. Ok, no vamos a repetir infección. ¿Quién más puede decir algo? ¿Y eso por qué? ¿Quién dijo? ¿Quién? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo? Said. Póngase ahí, Said. Una cruz. Puede ser una leucemia. ¿Y de qué tipo? Linfoide. Tengo muchos linfocitos. Y para yo saber que es una leucemia, ¿qué me gustaría ver? ¿Para qué? Para ver características de inmadurez. Y entonces yo digo, muéstrame el extendido. Y me dicen, no le pedí. Entonces el seguro de vida. No le pedí, hay que volverlo a pinchar. Y si vas a un mal laboratorio, te dicen que en 15 días te lo entregan. Ya se murió el pelado. Entonces es mejor que vengan con el extendido porque es un complemento de lo que le está dando el hemograma. ¿Ok? Y yo creo que un hemograma debe llevar siempre extendido.
Pero como los libros no lo dicen así, ustedes se tienen que acostumbrar desde ahora siempre. Hemograma guión extendido de sangre periférica. El uno complementa al otro, ¿ok? Vamos a mirar, doctora, sigamos, y nos metimos derecho a un hemograma, y estamos hablando de hemograma cerrado. Este es un extendido periférico en el que solo vemos ¿qué células? Glóbulos rojos y plaquetas. Muy bien. Glóbulos rojos, bien bonitos. Sigamos. Y esto es un hemograma. ¿Qué tipo de hemograma es ese? ¿Quién sabe? Automatizado. ¿Quién dijo 4? ¿Cómo se llama usted, doctora? Doctora Mayra, ¿por qué cree que es un tipo 4? Porque muestra todas las líneas celulares y además de eso muestra las características de los eritrocitos, como por ejemplo el volumen corpuscular medio. ¿Cuándo un hemograma es tipo 4? Es aquel hemograma que además de hablarme de las células de la sangre, me habla de los índices corpusculares. ¿Cuáles son los índices? Aquí vemos las células: glóbulos blancos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito y plaquetas. Pero además tiene índices: volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media, ancho de amplitud eritrocitaria Wade y volumen plaquetario medio. El solo hecho de tener esos índices dice que es un estadio 2, es un hemograma tipo 2. Pero el que tenga gráficas, esta es una gráfica cartesiana. Las gráficas cartesianas son las que únicamente tienen dos expresiones: el eje de la Y y el eje de las X y las figuras cónicas. Esta es la gráfica cartesiana, en este caso para los glóbulos rojos, donde me habla en la Y la cantidad de glóbulos rojos que tengo y en las X el volumen corpuscular medio o tamaño de los glóbulos rojos. Si tengo histograma, así se llama esa gráfica, para los glóbulos rojos, para los glóbulos blancos y para las plaquetas, tengo un hemograma tipo 3. Pero aquí nada más vemos un histograma para glóbulos rojos, ¿cierto? No vemos histograma para las plaquetas, pero vemos un dispersograma. El dispersograma es otra gráfica que me permite clasificar a las células, pero ya no en cantidad y tamaño, sino que tiene una serie de características capaces de medir la máquina: cantidad, tamaño, núcleo, consistencia, gránulos, citoplasma, etc. Y me permite clasificar a las células en todos los tipos de células que haya: linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos, inmaduros o células raras, etc. Entonces no es un lujo pedir un hemograma tipo 1, que es una porquería y es el más caro. ¿Cuándo sería un hemograma tipo 1? ¿Quién sabe? Solo tiene conteo de células hemáticas. Solo tiene conteos, no tiene índices, no tiene gráficas, pero peor aún, no tiene ni plaquetas. Defíname hemograma. ¿Cómo es su nombre? Mariela. ¿Cómo? Katia. Eso, Mariela. Katia, ¿cómo define usted hemograma? Empezamos la clase con esa pregunta, ¿no? No se deben partir con la misma pregunta dos veces, porque eso se habla muy mal de uno. Doctor Salomón, ¿cómo define usted hemograma? ¿Cómo es? Menco. ¿Cómo define usted hemograma? Un análisis de laboratorio. Ajá. ¿Qué vale cuánto? Lo dan gratis. Esa es la definición del doctor. ¿Qué opina usted de la definición de Salmón, de hemograma? ¿Le gusta? No le gusta. ¿Cómo definiría usted hemograma? Un hemograma es una prueba que analiza la cantidad y ¿La cantidad de qué? la cantidad de guerrilleros, células
De células sanguíneas. De células sanguíneas. Doctora, ¿usted cómo lo define? ¿Cómo es su nombre? Paola. Paola. Un laboratorio, un análisis de laboratorio en donde se hace se ven las células sanguíneas, Bien. se analizan. El análisis de laboratorio, la prueba de laboratorio que me habla de las células de la sangre, tanto numéricamente como gráficamente. Pero si solo lo habla numéricamente, estoy en presencia de un hemograma tipo 2. Y si además no tiene índices corpusculares, estoy en presencia de un hemograma tipo 1. Y peor aún, no sé si ustedes en sus 9 semestres se han encontrado con algunos hemogramas que no tienen plaquetas. ¿A alguno le ha pasado en consulta con los docentes que ven el hemograma y no tienen plaquetas? ¿A usted le ha pasado, doctor? Sí, claro. ¿Y a usted? ¿Y usted ha preguntado a alguna de ustedes por qué no tienen plaquetas? ¿Qué le dicen? No. ¿Y usted? Uno manda a preguntar al laboratorio y ¿sabe qué le contesta? Pero eso es culpa de ustedes. Es que el doctor no mandó plaquetas. Como los bacteriólogos están convencidos que nosotros los médicos somos estúpidos, nos dan esa respuesta ridícula. Y como nosotros no decimos nada, peor aún, agarran y escriben hemograma con plaquetas. Si la definición de hemograma es el estudio que me habla del tipo de células de la sangre, ¿cuáles son las células de la sangre? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Tengo que escribir plaquetas. ¿Qué tal usted pidiendo una radiografía que diga, vea, hágase esta radiografía con imagen de los 2 pulmones incluidos? Hay doctores que yo nada más le puse la imagen cardíaca porque como usted no me puso que se vieran los pulmones. ¿Se imagina? Es una mamadera de gallo. Ok. Ustedes se ríen, pero se van a encontrar con eso. Peor aún, como quienes remiten los pacientes al especialista son ustedes. Y las susodichas por pediatras. Y te consulta con el hematólogo. ¿Por qué? Porque tiene las plaquetas bajas y el pediatra dice que tiene una PTI. ¿De dónde viene? De La Guajira, de Riohacha. Hombre. Hemograma, hemoglobina, tal, plaquetas no tiene. Vaya para Riohacha que le hagan otro hemograma y pide una cita nueva. Ya 6 meses más tiene un PTI. Y si tenía mis plaquetas, se muere en el puerta a puerta. ¿Cierto? Entonces, hemograma y aprendan a darse su valor. Hay que agarrar el teléfono y llamar a la bacterióloga. Hola, ¿qué tal, cariño? ¿Cómo estás, mi amor? Mira, me mandaste un hemograma. ¿Verdad? Ay, usted no me... Escúchame, mi vida. ¿Cómo definís tu hemograma? Si ustedes no hacen eso, ella dice, sí son estúpidos. Una semana del doctor me puso como una estúpida. Me puso a leer un hemograma, células de la sangre. ¿Y cuáles son las células de la sangre? Porque no me mandaste las plaquetas. Digo, no, que yo, que no, que tú, que sí. Y tiene una ganancia. En ese diálogo, usted termina cuadrándose la bacterióloga. Tranquila, chica, a ver si hay bacteriólogos. De todo. Ok, sigamos. Tipo de hemograma, ya hablamos un poquito de eso, no vamos a llegar. ¿Sigue? Esto simplemente algunos ejercicios cuando decimos que en el hemograma tipo 2 no nos dan los índices o los obtenemos de manera manual. ¿Cómo? ¿Cómo obtengo yo el volumen corpuscular medio? En la relación entre hematocrito y la cantidad de glóbulos rojos. ¿Cómo obtengo la hemoglobina corpuscular media? En la relación de la cantidad de hemoglobina sobre la cantidad de glóbulos rojos. O sea, con estos 3 valores soy capaz de obtener los 3 índices corpusculares. Pero eso está sujeto a muchos errores. Esta mañana le dije a la residente que ella estaba haciendo consulta conmigo. Superficie corporal de 20. ¿Cuál es la fórmula de superficie corporal?
Ese está bien, en pediatría casi no la usamos. Pediatría, ¿quién se sabe otra fórmula? Doctora. El peso por 4 más 7 sobre el peso más 9. Entonces llega ahí. 20, peso por 4, 20 por 4. ¿Cuánto es 20 por 4? 80. Más 7. 87. 90 más 20. 110. No es más fácil decir 87 sobre 110. Oye, yo no me voy a aprender la división de 87 sobre 110. Pero es más rápido decir peso por 4. Ahora, si usted me dice que el niño pesa 20,17. Oh, ya, pero me va a inventar ahí. Lo deja en 21, lo deja en 20. ¿Me entiende? ¿Qué le quiero dar a entender con eso? Y si a eso le suman que hay los que no saben sumar ni multiplicar, que hay bastante. Mire, la cantidad de errores si yo hago un hemograma de este tipo es o pegador, dependiente. Depende quién esté haciendo la cuenta, así me da los valores y me va a llevar a errores. Eso es lo que evita el hemograma tipo 3, tipo 4, que son plenamente automatizados, lo hace una máquina con una cantidad de estándares. ¿Sigamos? Y eso, sigamos, me va a permitir clasificar a las anemias. Devuelvas un poquito. Estos valores que están aquí en un hemograma hablan de las características de glóbulo rojo y la cantidad de hemoglobina en ese glóbulo rojo. Y de acuerdo a eso, el hemograma es capaz de decirme cuál es el tamaño promedio de mi glóbulo rojo, la cantidad promedio que tiene cada célula en su interior de hemoglobina y la cantidad promedio de hemoglobina que tengo en 100 células de glóbulo rojo. Y eso me sirve si yo tengo en cuenta que lo normal de un volumen corpuscular es de 80 a 100. Si yo tengo una anemia, yo veo el volumen corpuscular, y si el volumen corpuscular es 70, ¿qué tipo de anemia tengo? Microcítica, porque tiene un volumen corpuscular por debajo de lo normal. Y si tiene una hemoglobina corpuscular de 40, hipercrómica, que es una cosa rara y ridícula, porque anemia ¿qué es? Ahora uno por uno. Voluntario. De este lado casi no han hablado. Ahora mi amigo que me regaló un tinto. ¿Cómo define usted anemia? ¿Cómo es su nombre? Luis, doctor Luis. O sea que si yo tengo 1000 glóbulos blancos, tengo anemia. Puede ser, esa es una definición semiológica. Si tengo pocos glóbulos rojos, puedo tener anemia. Ojo, eso es real. ¿Quién más? ¿Cómo define anemia? Menos hemoglobina. Si yo tengo poca hemoglobina, tengo anemia. Ahora, si tengo anemia, ¿cómo es posible que tenga una hemoglobina corpuscular media? Alta. ¿Entienden el ejercicio? Hay términos que existen sobre la definición, pero no en la realidad. O sea, un man que es bien pintoso y bien varonil, ¿cómo le va con las chicas? Firme. Firme. Pero cuando está sola con las chicas, pues cagar. Y las mujeres se enteran. ¿Cómo le va con las chicas? Pues, pero ahora está más bonito. Mal. Las mujeres los prefieren feos, pero macho. Y es verdad, es mujer que lo digan, y eso sin contar que la mujer cuando va a la calle, ¿qué es lo que quiere? Que la vean. No que vean al man y le esté cuidando. Ella quiere un feo para que la vean a ella. Feo para braviar y pagar. Ok, sigamos. En estas imágenes, lo que yo les decía del seguro de vida y el froti. Yo veo mi hemograma y después veo el froti. Y entonces voy a ver cómo se ven estos glóbulos rojos con respecto al color de aquí froti que les coloqué donde solo habían glóbulos rojos y plaquetas. Pálidos. Y miren el halo central, casi todo el glóbulo rojo es blanco. Lo mismo acá, y chiquitico, y hay unos alargados.
hay unos de diferentes formas, tamaños. Entonces ahí lo que tenemos es mucha palidez, mucha hipocromía. La cromía la da la cantidad de hemoglobina. Por lo tanto, ¿cómo está la hemoglobina corpuscular media? Baja. Y acá vemos anisocitosis, glóbulos pequeños, grandes, medianos, de diferentes tamaños. O sea, eso es lo que llamamos ADE. Entonces, ¿cómo tendrá el ADE este paciente? Hay mucha anisocitosis. Aumentado. Entonces, las anemias microcíticas y hipocrónicas con ADE aumentado son anemias por déficit de hierro hasta que se demuestre lo contrario. Y su diagnóstico diferencial son las talasemias menores. Sigamos. Volvemos a un hemograma que miren, ¿cómo se llaman estas gráficas? Histograma. Tenemos un histograma para los glóbulos blancos, un histograma para los glóbulos rojos y un histograma para las plaquetas. O sea que es un tipo 3, pero además tiene un dispersograma, o sea que es un tipo 4. Ok. Y entonces un hemograma nos expresa las células de la sangre, vamos a ver si es verdad. Glóbulos blancos, 7100. Glóbulos rojos, 4.300.000. Plaquetas, 292. Para todas las células de la sangre. Pero además nos habla de unas características en cada célula. El diferencial de los glóbulos blancos. Los agranulares, linfocitos, 35%. Monocitos, 3.7. Los granulares, 60.9. Pero fíjense que hasta aquí no me está diciendo cuántos neutrófilos, cuántos eosinófilos, y eso me lo expresa acá. En cuanto a los glóbulos rojos, la hemoglobina corpuscular media, 60.9. ¿Cómo está? Hemoglobina corpuscular, volumen corpuscular medio, 61. ¿Cómo está? Disminuido. Dijimos que lo normal era de 80 a 100. Entonces son glóbulos rojos ¿de qué tipo? Microcíticos. Hemoglobina corpuscular media, 2.5. Muy disminuido, dijimos que era de 27 a 30. Muy disminuido. Este es un glóbulo rojo ¿de qué tipo? Hipocrómico. Y el CHCM expresa lo mismo. Y tiene un ADE normal. Ahí no dice eso, solo voy a decir yo. Vamos a ver algo. Hemoglobina, ¿cuánto tiene? 15. Entonces estamos viendo, ¿tiene anemia? No. Hemoglobina normal. Si tiene anemia, tiene una anemia en un estadio subclínico. Tiene hemoglobina normal, pero tiene unos glóbulos muy pequeños con una hemoglobina corpuscular, ahí estaba yendo hacia ya, 28. 28 está normal, ¿no? Volumen corpuscular está normal. Cambiamos nuestra propuesta, pues estamos haciendo el ejercicio hacia acá. Nadie me corrigió. Hemoglobina normal, hematocrito normal, índices corpusculares normal, no hay anemia. Entonces este sería un hemograma normal. Ok, sigamos. Pero si fuera así como usted lo estaba explicando. Bueno, si fuera de esa manera, vamos a utilizar el error a favor. Tendríamos una hemoglobina normal, pero si esto fuera el volumen corpuscular, una microcitosis. Y una hemoglobina normal con una microcitosis y una hipocromía marcada es una anemia subclínica. ¿Qué quiere decir subclínica? Que yo puede ser una anemia parcialmente tratada. Tenía anemia y está recuperándose. Y lo primero que se recupera en un déficit de hierro es la hemoglobina. ¿Por qué es lo primero que se recupera? Porque la hemoglobina es la molécula funcional. El organismo lo que necesita es hemoglobina que transporte oxígeno. Después se recupera lo demás, el depósito. Antes yo podría decir este ejercicio, ya hoy no me atrevo. Uno decía antes,